Hola, este es mi primer video de esta serie de historias migratorias. Hoy vamos a conocer la historia de una amiga mía que lleva un montón de tiempo en Alemania y ella nos va a contar un poco sobre su experiencia, por qué decidió venir a Alemania, qué hace aquí, cuáles han sido sus mayores desafíos y aquí les cuento un poco. Hola, Estefi. Hola. Gracias por la invitación. Yo me llamo Karen Saavedra y llevo 7 años ya, 7 años completos viviendo aquí en Alemania, en la ciudad de Leipzig concretamente. Yo vine aquí como estudiante de doctorado. Mi proceso de visa, de permiso de residencia, se hizo en la Embajada de Colombia. Escogí Alemania para hacer mi doctorado porque el proyecto que yo quería realizar, para ese proyecto los especialistas estaban aquí. ¿Y nos puedes Pues contar cuál es más o menos tu proyecto, de qué se trata? es un doctorado en filosofía, como había dicho, y me ha interesado siempre la filosofía política, la filosofía social. Entonces yo vine con un tema sobre cómo definir la libertad social, ¿no? Porque la libertad se ha definido siempre a partir del individuo, de las posibilidades de acción que tiene el individuo, digamos, la reducción de los límites y las barreras para actuar o para decidir. Pero hay una corriente muy importante en la filosofía social que define todo lo que tiene que ver con el aparato, las leyes del Estado, como una forma de libertad. Entonces eso venía a investigar y eso es un tema muy recurrente en el idealismo alemán. Y nada, pues aquí en Leipzig estaba el Forschungskolleg, que es un instituto de coloquio de investigación en idealismo alemán, y allí la profesora que dirige ese coloquio iba a ser pues mi directora de tesis. Al final es mi directora de tesis y ya, eso fue lo que vine a hacer aquí desde hace 7 años. ¿Y cómo hiciste para generar el contacto con esa profesora? Creo que para un doctorado tienes que conseguir Mm. primero a la profesora y Mm. ella decide si te acepta o no y te da como la entrada, digámoslo así, al doctorado. ¿Cómo fue ese proceso que tuviste que hacer? Exacto, yo me di cuenta de eso después del primer intento, porque mi primer intento fue irme a estudiar a Canadá, a una universidad canadiense. Yo hice la aplicación directamente en la universidad, lo que no funcionó porque no tenía director de tesis. Ahí llegaron mis documentos y nadie sabía nada de mí. Entonces, desde esa experiencia aprendí que tenía que primero contactar al profesor y luego hacer la vuelta con la universidad. ¿Cómo lo hice? Entonces yo busqué, un amigo también me dio información sobre esta profesora, un amigo que ya estaba estudiando aquí su maestría, es un amigo en común. Y entonces le escribí un correo a ella, solamente así como eh, presentándome: hola, soy tal persona de Colombia y estoy interesada en un proyecto sobre este tema, muy a grandes rasgos. ¿Podrías dirigírmelo? Y entonces ella me respondió: bueno, envíame tu hoja de vida y el proyecto completo para leerlo y ver si sí. Entonces le envié todo eso a ella y me respondió que sí, y no lo podía creer. Hice fiesta ese día. Claro. Y ya con eso podía hacer los adelantos, los papeles en la universidad. Era ya como solamente muy burocrático, ¿no? Ya el proceso de admisión ya estaba hecho con la profesora. ¿Y cómo fue ese proceso burocrático? ¿Cómo fue también esa cuestión con el idioma? Para el doctorado no hay un requisito específico de idioma. Eso depende también del tutor, qué idiomas habla el tutor. Si ella hubiera hablado español, no me hubieran pedido ningún certificado. Pero en el caso de con ella podía hacerlo o en inglés o en alemán, creo que hasta en francés. Pero el requisito del idioma era, bueno, presente un certificado, ya sea de colegio, de escuela de idioma, o un certificado internacional, como por ejemplo el TOEFL, que diga que usted puede hacer estudios en inglés. Presenté esto, el TOEFL, yo ya lo había presentado en Colombia cuando tenía el plan de hacer el doctorado en Canadá. Entonces, ¿qué nivel tenías o te exigían un nivel en específico? No, era flexible. Yo tenía un B2 marcado, pues definido por el TOEFL, era como 86 puntos. Entonces ese era uno de los requisitos. El otro era pues título de maestría, que ya lo tenía, y la hoja de vida y la aceptación de la tutora de que iba a dirigir mi tesis. Eso era todo en la universidad. Entonces ya la universidad revisa esos documentos y dice: esta es su carta de admisión. Con esa carta de admisión yo ya tenía que ir a la embajada a pedir el permiso. Y en la embajada que tenías que cumplir.
En la embajada era la razón, iba a entrar a la República de Alemania, entonces pues esa carta de admisión de la universidad. El segundo requisito era el financiero, que podía ser o una declaración de compromiso financiero, aquí se llama Verpflichtungserklärung. En ese tiempo todavía, o sea, recién se había cambiado la normatividad. Antes podía darte un compromiso una persona del extranjero también, que mi papá hubiera podido, pero en ese momento ya se había cambiado a que solo podían ser alemanes que dieran eso. Entonces por ahí no. Bueno, quizás podemos explicar un poquito de qué se trata ese compromiso financiero o Verpflichtungserklärung, que es cuando una persona alemana que reciba mensualmente cierta cantidad de dinero se responsabiliza a la otra persona que viene a estudiar. O sea, en la teoría le debe pasar mensualmente como 700 euros, pero ya en la práctica es más como un requisito de si te pasa algo o si no puedes correr con tus propios gastos, esa persona está ahí para ayudarte. Exacto. Ese entonces era uno de los requisitos financieros, o podía tener una plata en la cuenta, que era en ese tiempo 10.000 euros y algo. Eso se llama una cuenta bloqueada, que asegura que yo me puedo mantener aquí durante un año sin necesitar dinero del Estado. O que tuviera una beca ya garantizada de una organización internacional o colombiana que pagara mis estudios. No tenía la beca, entonces hice un crédito con el banco BBVA, el azul. O sea, en euros, los 10.000 euros eran en pesos, 30 millones de pesos. Justo el banco me ofreció ese crédito en ese momento y pues lo tomé. Empaqué maletas, el proceso realmente fue fácil en la embajada. Cuando uno ya tiene todos los requisitos, esperé máximo un mes para que llegara mi pasaporte con la visa. El papeleo lo hiciste en Colombia, pero me imagino que cuando llegaste aquí también tenías que hacer de nuevo como todo ese proceso. Bueno, voy a empezar por vivienda. Había cosas que podía adelantar desde Colombia, ¿no? Y búsqueda de vivienda era una de esas. Yo me fui por la opción más fácil para estudiantes internacionales, que es la Studentenwohnheim, domicilios para estudiantes. Más fácil porque ya vienen amoblados, son económicos y la universidad ayuda a mediar ahí. Entonces uno entra a la página de la universidad, domicilios, y busqué allí que había libre y me apliqué a uno de esos. Luego cuando llegué acá me di cuenta que era de los menos apetecidos porque quedaba lejísimo, o a 15 minutos de la universidad en el Straßenbahn, pero el resto quedaban como aquí en el centro. Me apliqué a ese y me lo entregaban 2 semanas después de que yo llegara. El primero 2 de diciembre, yo llegué a mediados de noviembre, en pleno invierno. Y entonces este amigo, que ya me había hablado de la profesora, que ya estudiaba aquí, también estudiaba filosofía, una maestría, me recibió también en su apartamento, en su cuarto de estudiantes. Él tenía al lado de la cama un sofá, entonces ahí dormí 2 semanas. Él me ayudó también ahí, me acompañó al hacer el registro en la ciudad. Esa es una de las vueltas que uno tiene que hacer cuando llega aquí, de registrarse en la ciudad donde llega, habitante de esa ciudad. En España le dicen empadronarse. En Colombia no existe, entonces nosotros le decimos anmeldearse. Viene del sustantivo Anmeldung, pero si nosotros lo cambiamos y le decimos anmeldearse, que es empadronarse en teoría. ¿Qué más? Tenía que hacer registrarme en la universidad, matricularme en la universidad, ¿no? Yo había pagado desde antes, pero tenía que ir a la oficina también a hacer un proceso de registro, a que me dieran el carnet de estudiante. Esas eran las vueltas. ¿Y cuál fue el costo en ese momento del semestre? Costaba casi lo mismo que ahora 250 euros, y en ese tiempo como 230 euros. ¿Qué incluyes como el tiquete? Sí, es realmente solo para pagar las cosas los beneficios que uno tiene como estudiante: el transporte, la comida en el restaurante universitario, los servicios de biblioteca, papelería. Sí, y yo por ejemplo que tengo ahora una oficina también pagada por esos servicios de la universidad, entonces eso también entraría. Y con el idioma en la oficina de extranjería, ¿cómo fue ese proceso? Sí, había otra vuelta, que era, yo venía con la visa en el pasaporte, no tenía la tarjeta de permiso de residencia, entonces había que ir a la oficina de extranjería a pedir la tarjeta. Ahí también me acompañó Juan, porque esa oficina, el idioma es el alemán, ¿no? Los funcionarios públicos no. En ese momento creo que no hablaban inglés, creo que ahora algunos hablan inglés. Y yo pensé que era algo como oficial, ¿no? Como aquí nadie habla otro idioma que no sea el alemán. Y yo pues llegué con cero alemán, entonces yo sé decir ops, aló, palabras básicas. Él me acompañó para eso, pero las vueltas de la universidad sí las pude hacer sola, porque en la universidad sí, para todos los estudiantes extranjeros está el inglés. ¿Qué crees
que fue como lo más chocante al llegar? O no chocante, sino como lo que más te impactó al llegar a este nuevo país. Recién llegué, fue ya en el aeropuerto. Uno da por sentado, viviendo en Colombia, que siempre que uno está pasando un problema pequeño en la calle, está encartado con cosas, viene gente a ayudarlo, ¿no? Y pues yo me vine con todo lo que yo quería conservar, o sea, yo me venía a vivir a un nuevo país y no sabía cuándo iba a volver a Colombia, entonces puse ahí toda mi ropa o lo que pude. Bueno, entonces tenía dos maletas grandes, tenía morral, tenía la maleta del lab, está súper encartada en el aeropuerto de Frankfurt, que también nunca había estado en un aeropuerto tan grande. Es un aeropuerto donde uno se puede perder fácilmente, ¿no? O sea, hay escaleras, hay varios pisos, pero también hay ascensores. A mí me daba miedo que por ir a buscar el ascensor para ir más cómoda con las maletas me iba a perder, ¿no? Entonces tenía una escalera ahí, entonces, ¿será que busco el ascensor? Bueno, había momentos donde yo no podía con todo eso y la gente pasaba de largo. Y eso fue como el primer choque, como, qué raro, aquí, como que aquí nadie le interesa. Nadie me ayuda. Sí, sí, eso fue. No sabía tampoco que yo estaba dando por sentado eso. Claro, bueno, pero igual lo resolviste y pudiste llegar a Leipzig normal y ya luego aquí, ya llevando más tiempo, como que extrañabas, digamos, de Colombia o como sentiste siempre, como, no siempre, sino como que desde que llegaste te reconociste acá en este país o hubo algo como que realmente te estaba afectando mucho. Una mezcla de varias cosas. Era muy emocionante poder estar aquí, como poder cumplir ese sueño que yo siempre había querido salir a estudiar al exterior y conocer otro mundo, otra cultura y aprender de eso. Entonces era emocionante eso, pero yo había hecho un sacrificio también de dejar a mi hija, tenía 11 años en ese momento. No sabía exactamente cuándo yo iba a poder traerla, o sea, la meta era traerla también, pero no sabía exactamente cuándo, lo más pronto posible, ¿no? Entonces, con el paso de los días, los meses, que empezó el proceso de tratar de traerla, empecé a ver que no era tan fácil como yo pensaba y pasar los días se hacía cada vez más difícil así. Claro. Entonces, al principio fue todo, wow, vamos a conocer. Era extraño también estar en un ambiente donde uno no entendía nada de lo que la gente hablaba, pero eran muchas emociones al mismo tiempo. Ahora que mencionas lo de lo hija y que siempre querías traerla y eso, igual pues lo lograste, pero quizás nos puedes contar un poco cómo fue realmente ese proceso, cuáles fueron, digamos, las trabas, lo que fue lo fácil y también cómo lo lograste, porque no todo el mundo logra, o sea, traer a sus familiares. Sí, realmente yo pensé que iba a ser más fácil, porque que veía como estando allá yo trataba de ver cómo es la vida universitaria, cómo es vivir acá. Entonces me ponía a ver videos, la página de la universidad y siempre aparecía como la Universidad de Leipzig y Europa y el primer mundo como un mundo muy amigable con las familias y con los niños y con los estudiantes, papás o mamás. O sea, aquí en la biblioteca hay salas de estudio, esquina para niños, ¿no? Sí. Con juguetes, por ejemplo, y hay también domicilios para estudiantes con niños. Entonces yo pensé, jardines. Bueno, se puede hacer, sí. Aunque mi hija no estaba tan pequeña, pero pensaba que iba a ser más fácil. Empecé a ver cuáles eran los requisitos para eso. La visa se llamaba reunificación familiar, que era una visa distinta a la que yo tenía, con requisitos distintos. El primero era que tenía que conseguir un apartamento donde ella pudiera tener un cuarto para llegar, con ciertas especificaciones de medida y tal. Entonces, bueno, eso fue lo primero que hice, mudarme de ese apartamento de estudiantes a un apartamento yo sola que tuviera un cuarto para mi hija. Eso fue 6 meses después de haber llegado, ya estaba en otro apartamento. Y el segundo requisito era muy impreciso, era que financieramente sea posible para las dos, ¿no? Como que yo tengo que ganar lo suficiente para mantener a mi hija y mantenerme a mí, pero no me decían como una cifra. Ajá. Y así yo preguntaba, no había una cifra, era como más o menos 800 cada una, uno podía pensar, pero como es una niña tal vez gasta menos, no era tan preciso. Con esa imprecisión pues yo empecé a trabajar en un restaurante para ganar lo suficiente, igual eran lo que yo iba a gastar, no era mucho, o sea, yo estaba ganando lo que necesitaba, pero para el Estado alemán, al final me di cuenta con la respuesta negativa, no era suficiente, o sea, entonces esa parte fue difícil, como cumplir un requisito que no estaba tan definido y que además tenía una expectativa superior a la que realmente... Claro, porque también hay que, digamos, precisar aquí que Leipzig
En ese entonces era una ciudad en la cual uno podía vivir muy cómodamente con muy poco dinero. Ahora los precios han subido un poco, pero aún así sigue siendo una de las ciudades más baratas para vivir en Alemania. Pero igualmente esos requisitos, el Ausländerbehörde, son iguales en toda Alemania. O como que no se fijan tanto en cuáles son los gastos de cada ciudad o qué necesita uno para vivir en cada ciudad. Es algo muy general. Unificado, sí. Exacto, es unificado. Bueno, Karen, ¿cómo ha sido entonces aquí para ti estar viviendo acá con una hija, digámoslo así, sola, sin tu familia? ¿Ha sido fácil conseguir amigos? Muy fácil así, porque también Juan Camilo, el amigo que me ayudó en el inicio, él es una persona muy sociable, ya tenía un montón de amigos, círculos latinos, pero también amigos alemanes, entonces como que a partir de ahí me pude introducir también en otros y conocer otras personas. Entonces, realmente el tema con conseguir amigos no ha sido tan complicado, también la socialización en el coloquio, en el trabajo. Ha permitido que conozcan mucha gente y es muy interesante. Estar sola aquí sin la familia y con una hija es un gran reto, porque siempre la familia pues, es el apoyo para esa personita que, ¿no? que es distinto que tenga esa red familiar a que tenga solo una sola persona a la que le tiene que confiar todo, pues que es la única persona que está ahí para ella. Y para mí también era complicado como dividirme en todo eso y no tener a nadie que me ayudara ahí. Pero sientes que los amigos que tenías en ese momento, que tuviste o que tienes, pudieron ayudar a vos también emocionalmente con esos retos o procesos o te sentiste sola o... Sí, era más bien una cosa aparte. Con los amigos, sí, había apoyo emocional, ¿no? De poder tener a alguien con quien hablar las cosas o tener personas con quien compartir también las mismas experiencias y también divertirse, que también es muy importante. Pero los retos del día a día, los amigos no eran tan parte de eso, ¿no? Claro. Y dentro de esos retos, ¿como cuáles eran? Era, por ejemplo, la crianza, no saber cuándo decir no, cuándo poner límites. La cosa es que yo también estaba co-criando con mis papás, entonces era ahora yo sola de todo y haciendo todo. Entonces era sobre todo los retos de la crianza con la niña, el no saber cómo, qué era lo mejor para ella, cómo apoyarla mejor, y también el problema del tiempo, de tener que trabajar, estudiar, criarla, era un reto muy grande. Y de la sociabilidad que decías que tenías de amigos, ¿en qué idioma hablabas o cómo te comunicabas? En principio, bueno, estos amigos que me presentó Juan eran sobre todo latinos o alemanes que hablaban español, y en el coloquio en principio era con el idioma inglés. Aquí también todos los estudiantes, no todas las personas jóvenes hablan bien inglés, entonces ese era el idioma en principio y poco a poco fui mudándome al alemán. ¿Y cómo fue esa transición, digámoslo, hacia el alemán? Porque viniste aquí con palabras muy básicas. ¿Cómo fue esa experiencia de aprender este nuevo idioma? Se sintió más o menos natural al principio. Había una con el que hablaba solamente alemán porque él no hablaba inglés y era muy fácil comunicarse con él. O sea, hay contextos en los que a veces es más fácil que en otros, ¿no? También en el restaurante donde trabajaba como mesera, cosas como qué quieres ordenar, cómo quieres pagar. Eso es relativamente fácil aprender a decirlo en alemán, a saludar y todo esto. Entonces esos contextos fáciles fueron como la primera escala para sentir la confianza, para seguir aprendiendo. Luego empecé a hacer pues en cursos, hice como 4 meses en total de cursos, pero en niveles separados. Fue sobre todo mucho trabajo independiente, clases online para reforzar, y nada, creo que los amigos con los que al principio hablaba alemán y luego inglés tuvieron la paciencia para eso. Al revés, primero inglés y luego alemán tuvieron la paciencia para eso, de aceptar los errores y ahí poco a poco se fue y todavía sigue aprendiendo. ¿Y qué consejo le darías a una persona que apenas está empezando a aprender alemán? Le diría que vaya paso a paso, o sea, que vaya escalando los niveles sin tener que acelerarse a hablar perfecto y hablar
hacer oraciones complicadas o aprender palabras complicadas, darse la paciencia a uno mismo y exponerse mucho al idioma, escuchar radio, ver series, leer e interactuar lo más que se pueda en alemán. Y como qué experiencia sí que tú puedas decir que ha sido dura y te ha generado de cierta manera también un gran cambio, el poder, digamos, salir de ella. Creo que sigue siendo el proyecto de doctorado en el cual todavía estoy. Para ese proyecto se ha necesitado, y en mis condiciones se ha necesitado mucha motivación y disciplina, pues, para seguir trabajándole a algo cuyos resultados no se van a ver hoy o mañana, sino a largo plazo, ¿no? Y un proyecto pues tan ambicioso, eso ha sido, sí, el reto más grande aquí de poder hacerlo también en alemán, ¿no? Porque al final, o sea, supuestamente yo lo iba a hacer en inglés, pero el coloquio es en alemán y la interacción es en alemán y la literatura está en alemán. Al final ya lo estoy escribiendo en alemán también, entonces es el hecho de ser consciente de que a uno le hace falta tanto para llegar a un punto y de todas maneras seguir y seguir y seguir. Creo que se ha fortalecido mucho porque esa experiencia no la había tenido antes y me ha hecho aprender, o sea, como interiorizar esa disciplina y ese carácter. ¿Qué te hubiera gustado, por ejemplo, saber antes de emigrar? Yo creo que si yo hubiera sabido muchas cosas, no hubiera viajado, no hubiera cogido las manos, quién sabe, ¿no? Porque yo lo hice también de la ingenuidad, de que todo se puede, un poco de la inocencia, ¿no? Con una hija eso se puede y no era tan así. Podría decir, hubiera querido saber eso, pero tal vez mejor no, mejor así. ¿Y qué consejo le darías así como para hacer? Ah, bueno, se me olvidaba eso también, que creo que es importante que nos cuentes un poco a qué te estás dedicando ahora, aparte del doctorado. ¿Todavía trabajas en el restaurante o no? Bueno, yo sé que no. Bueno, de hecho, nosotras trabajábamos juntas en un restaurante español. Desde eso, yo me di cuenta que el trabajo en la gastronomía era súper desgastante y me fui a trabajar en un call center, también a practicar los idiomas, ¿no? Después del call center empecé a hacer formaciones para dar talleres aquí, porque yo en Colombia era profesora, ¿no? Y eso es lo que me gusta hacer. Entonces yo vi una oportunidad buena allí en estas formaciones que son especiales para personas migrantes que quieren trabajar en la educación no formal aquí. Entonces hice esas formaciones mientras trabajaba, trabajé de recepcionista, trabajé en el call center y ahora estoy trabajando como referente o como tallerista de temas de educación global o de desarrollo sostenible. Y trabajo también en una organización cuyo punto es la integración de las familias y las mujeres migrantes. Estamos ahí desarrollando varios proyectos y bueno, estoy haciendo también todo eso al lado del doctorado. Esas formaciones se llaman Weiterbildung y nos puedes contar un poco cómo fue que hiciste para encontrar estas formaciones. De pronto eso le puede interesar a muchas personas que estén buscando lo mismo y no saben por dónde empezar. Sí, bueno, yo lo encontré por pura casualidad. Resulta que la mamá de un compañerito de Sofía de la escuela me contactó por Facebook porque el niño le dijo, hay una colombiana en el salón. Y ella, ¿cómo así? Ella es súper hospitalaria, ¿no? Ella lleva muchos años acá y viene, pues el papá es alemán y 20 años de casada lleva o más con un alemán y con hijos aquí. Entonces ella, bueno, una colombiana, entonces voy a contactarla. Me contactó, me invitó a su casa a tomar café, yo llevé empanadita y ella me contó qué era lo que estaba haciendo. Ella es ingeniera ambiental y no pudo ejercer su carrera por la crianza de los niños, entonces después del tiempo vio la posibilidad de integrarse como en ese trabajo más bien político, más bien de desarrollo sostenible. Me contó en qué proyecto estaba trabajando y entonces yo, pues qué interesante, me gustaría también. Entonces ella me invitó a ser parte de uno de los proyectos donde ella estaba trabajando. En ese entonces pues yo lo hice como voluntaria, ¿no? Para empezar y fue una muy chévere. Hicimos organización de toda una conferencia, 3 meses, y entonces ella me dijo, bueno, si te interesa este tipo de trabajo, hay una formación
me dio los datos y todo, que dura un año. Era un año cada 2 o 3 semanas, un fin de semana completo, dándole a un tema de desarrollo sostenible. Y la idea era formar personas con historia migratoria que pudieran ser multiplicadores como de esos problemas globales, de cómo, por ejemplo, viven las personas que producen nuestra ropa, qué tipo de injusticia hay en estas conexiones del mercado global, ¿no? Entonces lo hice y aprendí muchísimo ahí, también conocí otras personas y empecé a conectarme ahí con las organizaciones de Leipzig. Lo que pasa es que Leipzig es una ciudad muy activa en ese sentido, ¿no? De hecho es una de las ciudades Fair Trade de Alemania, entonces ha sido muy bueno. Trabajar en esto, tener la oportunidad de ir a colegios, de ir a escuelas, de hacer eventos donde yo puedo hablar de lo que conozco en mi país, pero que también he conocido sobre otros lugares del mundo, ¿no? Sobre lo que pasa. Sí, exacto. Bueno, aquí en Leipzig hay una organización que se llama ENS, las siglas dicen Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen. Es como red de desarrollo político en Sajonia. Y con esa organización hicimos esa formación y con eso nos conectamos con otras organizaciones aquí. Pues igual si alguien se ha interesado y quiere saber un poquito más, nos contactan. Claro, nos pueden escribir y ya les pasamos también un poco más de información. Y bueno, ya para terminar entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera migrar? Aquí a Alemania. Y aquí a Alemania. Que aprendan alemán lo más rápido que puedan y antes de venir, porque el inglés no es suficiente en todas partes. Ayuda, pero no es suficiente. Si no se quiere sentir como unos niños sí, incómodos, entonces aprendan alemán lo más rápido que puedan. Sean muy organizados, porque eso hace parte también de la cultura aquí, de tener todo en orden para todos los campos de la vida, ¿no? Para ir a hacer la compra, para conducir, para reunirse con amigos, para todo sistemático. Bueno, amigues, gracias por quedarse hasta el final escuchando. Bueno, gracias Karen por compartir tu historia, darnos tanta información acerca de tu experiencia. Creo que eso nos puede servir a muchos. Y como dijimos antes, cualquier pregunta que haya sobre estudiar en el exterior o viajar, migrar con hijo, lo que sea, bueno, nos contactan por este canal. Muchas gracias Steffi por la invitación, por la conversación tan amena como siempre. Muy bien y nada, hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima también ustedes y Karen también gracias de nuevo. Chao.